Hola, en este video voy a explicar los algoritmos de ordenamiento shell sort y comp sort. Primero voy a empezar con el shell sort, que este es una mejora directa del insertion sort. Como recordaremos, el insertion sort toma cada elemento y lo mueve hacia la izquierda, comparando con el que tenga al lado hasta que encuentre su lugar. El problema de esto es que si tuviéramos un elemento de 1000 elementos y el 1, el 2 y el 3 estuvieran hasta el final, eso nos daría como resultado que estaríamos moviendo a estos un total de más de 900 veces, por lo que sería muy pesado. El shell sort resuelve esto con una idea bastante simple, que es comparar. No solo en vez de comparar con el de al lado, separa elementos que están muy separados con esta distancia que se le llama gap o brinco, para que se le entienda más fácil. Esto suele empezar dividiendo la regla a la mitad y después de cada ronda se va dividiendo otra vez a la mitad hasta que llega al 1. Ahorita vamos a pasar a ver el código. Para empezar, guardamos el tamaño y calculamos el brinco inicial, que es la mitad de la lista. Como este arreglo es de 5 elementos, el gap o el brinco va a ser de 2. Aquí tenemos este ciclo que se va a repetir mientras haya gap. En cada vuelta vamos a hacer una pasada completa y al final vamos a ir reduciendo este gap, porque cuando llegue a cero se podría decir que ya terminamos de ordenar la lista. Ahora este for recorre desde el gap hasta el final. Empieza en gap y no en cero porque vamos a ir comparando elementos que estén, en este caso, dos elementos más atrás que el que estemos comparando, por lo que no podemos comparar con índices negativos. Aquí sacamos el elemento actual con temp para poder volver otros encima de él sin perderlo, y j va a ser el índice que vamos a ir moviendo hacia la izquierda. Esa es la parte más importante del algoritmo. Mientras no nos salgamos del arreglo y mientras el elemento que esté x elemento, bueno, en este caso dos posiciones a la izquierda, sea mayor que temp, lo vamos a intercambiar. Después vamos a seguir avanzando todos los elementos que estén desde el gap, que es 2, hasta el final del arreglo, y los vamos a ir comparando con dos posiciones, en este caso atrás, para ir viendo si uno es mayor que el otro y si se van a intercambiar. Aquí colocamos a temp en su lugar correcto para el gap y al terminar la pasada vamos a reducir el gap a la mitad. Para tener esto más claro, vamos a ir viendo las iteraciones de este arreglo. Primero vamos a empezar dividiendo el arreglo a la mitad, que sería este caso 2, y vamos a empezar en el elemento número 2, que en este caso sería el 54, por lo que en esta ronda vamos a comparar el 54, el 2 y el 3. Empezando el 54 lo vamos a comparar con el 12. 12 no es mayor que el 54, entonces no va a pasar nada y vamos a pasar con el 2. En este caso el 34 sí es mayor que el 2, por lo que se van a intercambiar y nos vamos a pasar con el 3, que en este caso también también se va a poder intercambiar porque 3 sí es, porque el 54 sí es mayor que el 3, entonces se van a intercambiar. En este caso el 3 quedaría en la posición 2, por lo que se puede volver a darle otra vuelta a este gap, haciendo que el 3 se intercambie con el 2 y finalizando este gap, por lo que nos saldríamos y lo dividiremos a la mitad, haciendo que el gap sea 1. Ya para este punto, el algoritmo es básicamente un insertion sort, pero como generalmente para este punto ya debería estar casi totalmente ordenado el arreglo, entonces no va a haber un gran número de iteraciones. En este caso solo va a haber una, que es intercambiar el 3 y el 2. Ahora vamos a pasar al comp sort. Así como el shell sort, el comp sort mejora otro algoritmo, que en este caso va a ser el bubble sort. Bubble sort tiene un problema similar al insertion sort, y es que compara solamente con los elementos de al lado. Este problema lo resuelve el comp sort de una manera exacta que el shell sort. Empieza comparando elementos lejanos con un salto grande y lo va reduciendo. Pero a diferencia del shell sort, este divide el gap entre 1.3 en cada ronda. ¿Por qué? Pues no sé, así dijeron las personas que hicieron este algoritmo y simplemente es el que mejor funciona en la práctica. Pero bueno, la idea es más o menos la misma. Va dividiendo entre 2 y después de cada ronda se va a ir comparando, se va a dividir el gap entre 1.3 hasta que llegue a 1 y entonces se va a comportar como un bubble sort normal. Ahora vamos a pasar a explicar el código. Aquí vemos que el gap va a ser igual al tamaño completo de la lista, el shrink es el factor por el que se va a ir reduciendo y el not sorted va a empezar en true para que el while arranque. Este while dice que vamos a seguir si el gap todavía es mayor a 1 o si en la última pasada se intercambió algún elemento. Aquí vamos solo a terminar cuando gap sea igual a 1 y no haya ningún movimiento, entonces va a ser cuando la lista esté ordenada.
Aquí vamos a dividir el gap entre 1.3 y se va a convertir en entero. Como en este caso el arreglo es de 5 elementos, el gap va a dar algo como 3.80 y no sé cuánto, así que se va a redondear a solo 3. El if que tenemos aquí fuerza que si de casualidad la división da menos de 1, se fuerce a que siempre sea 1, o sea que nunca va a poder llegar a 0 el gap. Entonces el for va a recorrer del n menos gap para que cuando se sume el i más gap no nos salgamos del arreglo. Si encontramos un par fuera de orden, se marca y lo intercambiamos. Entonces marcamos not sorted como true para indicar que vamos a volver a pasar el gap para ir recorriendo, para ir intercambiando números. Para entender un poco mejor esto vamos a ver las iteraciones una por una. Para empezar, como ya dije, en este arreglo, como es de 5 elementos, el gap que vamos a ir dando va a ser de unos 3 números. Por lo que primero vamos a omitir los primeros 3 números del arreglo y solo vamos a usar los últimos 2, que en este caso serían el 6 y el 2. Entonces vamos a ir comparando el número que tenemos menos el número de gap posiciones, que en este caso van a ser 3, por lo que vamos a ir comparando el 6 y el 8. Como el 8 es mayor que el 6, se van a intercambiar. Entonces, después vamos a irnos con el 2. Como el 3 es mayor que el 2, entonces se van a volver a intercambiar. Y como aquí ya se supone que está ordenado todo, vamos a volver a dividir el gap entre 1.3, lo que nos va a dar 2 no sé cuánto, que se redondea a 2. Por lo que nos vamos a brincar los primeros 2 elementos del arreglo y solo vamos a comparar el 1, el 8 y el 3. Como 6 es mayor a 1, se va a intercambiar. Entonces el 2 no es mayor a 8, entonces no se intercambia. Y el 6 resulta que sí es mayor al 3, entonces se van a intercambiar. Aquí como estos 3 números ya están ordenados, o sea el 3, el 8 y el 6, vamos a volver a dividir el gap y esta vez nos va a dar 1. Por lo que ahorita mismo ya el comp sort se va a volver un bubble sort normal. Por lo que voy recorriendo todos los números hasta que solo intercambie el 6 y el 8, que están de sort. Y justo aquí ya se va a terminar el arreglo. Por lo que not sorted se queda en false y el while termina. Y bueno, hasta aquí llegó mi explicación del shell sort y del comp sort. Como seguramente voy a subir esto a YouTube, si saqué más de 80, entonces denle like y suscríbase para más videos explicando algoritmos. Yo me despido y nos vemos en el siguiente proyecto en el que pido un video.